Hola, muy buenas tardes, muy buenos días. Estamos una vez más en estos podcasts de A Través TVs para YouTube, en el que vamos trayendo diferentes tipos de personas con toda su profesión. Ya sabéis que hablamos de salud mental, que hablamos de todo tipo que tiene que ver con la sociedad y con el ser humano, el crecimiento personal. Y hoy estoy muy emocionado porque tengo a una persona, a una gran profesional, y vamos a tratar un tema que yo desconozco. Y que además tengo mucho interés. La verdad que tengo muchas ganas de estar con esta persona. Así que, sin más dilación, directamente os presento a Nuria Ferrero. Muy buenas tardes, noches, días, la gente que nos esté escuchando en diferido. Hola Andrés, buenas tardes. Encantada de estar aquí contigo hoy. Bueno, antes de nada, voy a lanzarte, Nuria, Sí. la encerrona, la pregunta que a todas las personas invitadas que vienen al podcast les lanzo nada más empezar. Una pregunta que a priori parece que es sencilla, pero es bastante complicada, porque implica un proceso de identidad y de más allá. Y es la siguiente: ¿quién es Nuria Ferrero? Pues Nuria Ferrero es una persona que le encanta disfrutar de la vida y sobre todo también ayudar a las personas. Oye, una descripción muy acertada en las palabras. Veo que las has escogido con mucha delicadeza y muy directa. Bueno, hoy tenemos un tema. eh, Vamos a hablar sobre, corrígeme, no soy profesional en la Sí. terminología, si siéntete libre de corregirme. Vamos a hablar sobre fisiculturismo, sobre fitness, sobre bodybuilding, no sé si aplico bien los términos. Y antes de nada, sí que me gustaría que pudieras decirnos qué es el fisiculturismo, qué es el fitness. Yo lo identifico la halterofilia, que creo que es otra cosa también diferente, pero ¿qué es la Es otra, halterofilia? es otra, es otra cosa diferente. Eso es, cuéntanos un poco. Pues la halterofilia tendríamos que estar relacionada con deportes totalmente de fuerza, levantamientos de peso. Ujú. Cuando hablamos de fitness y fisiculturismo de competición, tenemos que relacionarlo con mostrar un cuerpo estético, proporcionado y musculado encima de una tarima. Pero aquí tenemos que diferenciar porque normalmente las personas cuando piensan en fisiculturismo y lo desconocen, piensan que en el escenario se hacen ejercicios de fuerza y no es así. Lo que se trata es de mostrar un trabajo en un escenario, pero Ujú. luciendo el físico mediante la realización de unas poses. Ujú. O sea, para que nada más empezar aclaremos terminología, o sea, eso sería lo que es el fisioculturismo, que viene a ser también lo mismo que el fitness. Sí. Y luego la halterofilia, claro, yo halterofilia, tengo el concepto de halterofilia que es que como deporte de levantamiento de pesos, ¿no? Ese es uno de los deportes más antiguos, creo, además, que se han registrado. Em, Has hablado de poses, has hablado de presentar al cuerpo. ¿Qué es la filosofía de este deporte? ¿Cuál es la filosofía de este deporte? O si es deporte. Tampoco sé si por las personas que yo cuando he hablado a mi círculo cercano que iba a entrevistar a una persona profesional del fisiculturismo y del fitness, les he hecho esta pregunta, me han hecho esta pregunta, pero eso es deporte, no es deporte, y no he sabido muy bien cómo contestarla, tampoco he querido investigar por internet porque quería que tú nos trajeras todo esto. La pregunta es, ¿qué filosofía hay detrás de todo este deporte y si es deporte? Pues claro que es deporte, es una disciplina deportiva como cualquier otra y se basa sobre todo en, a través de un trabajo de musculación, pues como digo, crear un físico musculado, estético y armónico para luego poder mostrarlo en un escenario. Y también lo que tiene también peculiar es que la nutrición aquí es un pilar muy importante. Para otros deportes, la nutrición es Claro. fundamental para mejorar el rendimiento, pero aquí, aparte de mejorar el rendimiento, lo que buscamos es que esa nutrición nos ayude a formar ese físico que luego se va a tener que mostrar en un escenario. Ujú.
ese claro. sería el resumen para poder entenderlo de manera Claro, sencilla. claro, claro. O sea, hablaremos un poquito más adelante ya con lo que traes me vienen a la cabeza muchas preguntas que hacerte sobre el desarrollo incluso de la entidad, el tema de también la estética, ¿no? Cuando has dicho lo de las poses que se ponen para mostrar el cuerpo, para mostrar, entiendo que lo que está definido, ¿no? La musculatura definida, las proporciones anatómicas del hombre y la mujer en su máxima exponencia. Entiendo que va desde ahí. Así es, Andrés. Y luego también hay que ver porque dependiendo de la categoría, hay que intentar adaptar el cuerpo de una u otra manera. Es decir, las categorías normalmente están diferenciadas por pesos y en cada categoría pues hay que lucir un físico menos musculado o más Mm, musculado, o con menos grasa y más definición. claro, eso sería un poco también como los tema en deportes de contacto, ¿no? Que cada uno tiene como su pesaje para que esté compitiendo en igualdad de condiciones, por así llamarlo, ¿no? Con las personas que están en su misma categoría. Así es, para poder hacer al final diferentes agrupaciones en las que los competidores cuando estén compitiendo, pues por lo menos tengan características Mm, similares. mm. Vale. Entiendo, Nuria, que tú a nivel profesional has sido competidora o eres competidora de fisiculturismo y de fitness. Entonces, mi pregunta que me viene a la cabeza es cómo tú llegas a adentrarte en este mundo del fisiculturismo, del fitness o de la musculación, no sé cómo llega a ti o llegas tú a esta disciplina, o hay veces como, por ejemplo es mi caso en la psicología o en el psicodrama que Sí. vino a mí, no sé, entonces ¿qué nos puedes contar un poquito sobre esto? Pues mira, para no extenderme demasiado, tengo Puedes extenderte todo vale, el tiempo que quieras. pues mira, tengo que contaros, mi vida siempre ha estado vinculada al deporte. Empecé haciendo deportes de contacto como judo, también hice gimnasia artística y luego fútbol. He jugado al fútbol muchos años a nivel ya semiprofesional y era mi vida, mi pasión. Yo me he criado dando patadas a un balón. Pero bueno, llegó una etapa de mi vida en la que padecí una enfermedad, un trastorno de la conducta alimentaria. Ujú, Entonces, eso acabó un poco con mis sueños en esa etapa. ¿Por qué? Pues porque debido a los problemas de salud tuve que parar, tuve que dejar el deporte durante un tiempo, pues para intentar solucionar el problema que en la adolescencia tuve con el trastorno de alimentación. Y cuando me dieron el alta y quise volver, ¿qué ocurrió? Que yo intenté ponerme otra vez al ritmo a nivel del fútbol, pero algo había dentro de mí que había cambiado ujú, y bueno, pues al igual que había superado otra etapa, entendí que el fútbol había sido una etapa preciosa de mi vida, pero que tenía que empezar otra a nivel deportivo. Entonces, bueno, pues empecé haciendo alguna clase colectiva en el gimnasio. Los médicos me recomendaron pues que tenía que hacer un poco de deporte de fuerza, pues para volver a que mi cuerpo, después de tantos meses, un poco de sedentarismo, de tener que haber parado de manera forzosa, pues empezara a recuperar masa mm, muscular, que todo eso me ayudara con el tratamiento, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ahí fue mi primer contacto un poco con las pesas, el gimnasio, todo de manera controlada para que realmente ese deporte que estaba haciendo pues me viniera bien a nivel mental. Entonces, bueno, a partir de ahí me gustó mucho, me empezó poco a poco a enganchar, por así decirlo, pude decir que superé ese trastorno de mm, alimentación con creces y entre medias de todo eso se presentó pues una exposición que era de fitness y como a mí me llamaba la atención, pues quise ir a verlo, a ver de qué iba esa feria del fitness que se hizo aquí en Madrid, en la Casa de Campo. Entonces, bueno, cuando yo llegué allí, realmente tampoco sabía bien qué me iba a encontrar, pero cuando llegué vi competidoras en una tarima haciendo un deporte que era pues mostrar un físico musculado, armónico. A mí aquello me fascinó. Y dice, jope, no sé qué hay que hacer para estar ahí, pero a mí me gustaría hacer este deporte. Y es cuando ahí
pues me vino a mí este deporte, empecé a conocer a gente, cómo había que prepararse para competir y ahí empezó todo. Ese día fue en 2012. Ujú. Qué, qué maravilla, Nuria. Permíteme que te diga que emociona escucharte con la emoción que hablas sobre tu encuentro con el deporte y cómo el deporte te haya llevado a ser la mujer que eres. Y se nota por la manera que tienes de hablarlo y de expresarlo porque llega mucho, llega mucho. Y qué importante Y que- también, rescatando tus sí. palabras, saber cuándo una fase acaba y empieza otra. Has hablado de, era el momento de empezar con otra cosa, cerrar una fase en el tema del duelo, ¿no? Los temas de los duelos de hasta aquí ha llegado mi etapa y ahora mi etapa empieza hacia otro lado. Sí, y Andrés, mira, me gustaría decirte aquí en este punto de que hay veces que nos cuesta cerrar etapas, pero es bueno para Mm, poder evolucionar. Lo que siempre he tenido claro y me ha acompañado toda la vida es el deporte, la actividad física. Te puedo decir y puedo decir a las personas que nos están escuchando que ha sido mi mejor medicina desde que era bien mm, pequeña. Todos los males, todos los problemas a nivel mental, cuando has tenido un día malo, da igual la actividad física o el deporte que he estado practicando en el momento, siempre he encontrado a través del deporte las respuestas, mm, la liberación mental y esa mm, fuerza que a veces que nos falta pues, para seguir mm, adelante, para sobreponernos a algún obstáculo. mm. O sea, se podría decir que Nuria Ferrero es igual a deporte. Sí, lo llevo dentro, lo llevo en mi interior, en mi sangre también, lo llevo dentro. Qué maravilla. Una pregunta, has hablado del tema de la competición. ¿Cómo se prepara una persona para la competición en este estilo? A mí, algo que me llama, la verdad que es un mundo que desconocía y que Sí. llevo desde que os he encontrado a personas como tú por internet explorando y la verdad que me atrae mucho esa parte bueno, lo que yo veo claro es el final, es esa exposición, es esa competición final donde se muestra, sé que detrás de eso hay un trabajazo de alimentación, de preparación física y mental, de nutrición. Entonces, ¿cómo se prepara una persona para semejante competición? Pues normalmente suele haber dos fases, ¿vale? Tenemos que hablar, no me gusta hablar todavía de principiante porque, bueno, pues el proceso es más largo en una persona que comienza, Ujú, pero bueno, en una persona que ya ha tenido contacto con la competición, pues normalmente se hace una fase destinada a la hipertrofia y al desarrollo muscular. Siempre tenemos que hablar en consonancia de un entrenamiento con una nutrición. La nutrición y el entrenamiento en este deporte siempre van unidos. mm, Entonces, durante esa fase de hipertrofia y desarrollo muscular, lo que vamos a buscar es que, pues evidentemente, ese físico mejore en cuanto a proporciones, ganemos más fuerza y entonces eso haga que el físico sea un poco más musculado. Pues, por ejemplo, siempre hay que tener una buena estética. Pues, por ejemplo, si nos falla un poco la pierna, pues vamos a intentar en esa etapa mm, mejorar el desarrollo de las claro. piernas. Si a los chicos pues les falla el pectoral, la espalda, pues van a intentar poner ese grupo muscular a la altura del resto de su físico. Y luego una vez, eso dura unos meses, empezaría, cuando ya tenemos fecha de competición, pues enfocar la fase de definición. Es decir, la masa muscular que hay ya no va a haber más, entonces vamos a intentar adaptar ese físico, sobre todo enfocándolo a la pérdida de grasa, que la musculatura, por así decirlo, esté más Mm, marcada, se visualice más mm. Vale, o para sea, llegar a la competición. vale, entiendo también que cada persona es un mundo emocional, interno y físico, entiendo también que cada persona tiene su preparación para ella concreta. Es decir, ¿no? Que mi cuerpo no tiene unas características y llegará a un tipo de definición concreta y el de otra persona igual. Entonces también entiendo que la dieta, la nutrición, la alimentación de cada persona aunque tenga unos patrones similares, será como personalizada y eso también en el tiempo requiere mucha fuerza mental, mucho autocontrol.
mucha confianza en uno mismo y sobre todo no es fácil, ¿no? Porque al final estamos hablando de alimentos nutrientes que al final, bueno, pues nuestra cabeza se basa en ellos, nuestro organismo también. Entonces, ya a un nivel más emocional y mental, hablando, por ejemplo, sobre ti, ¿cómo tú te preparabas o te preparas para semejantes rutinas? Pues mira, Andrés, buena pregunta. Es un deporte que a nivel mental hay que ser muy, pero que muy fuerte. Normalmente todos los competidores de fitness o fisiculturismo tienen una fuerza mental Claro. bastante característica. ¿Por qué? Yo siempre lo digo y hago la similitud con otros deportes. Mira, yo cuando jugaba al fútbol casi a nivel profesional, pues evidentemente requiere un esfuerzo físico, un esfuerzo mental, pero la nutrición no es tan relevante. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí la nutrición te lleva a ser muy estricto, muy riguroso. Claro, Mm, claro. Ese es la principal diferencia con el resto de deportes. Si la nutrición no va de una determinada manera, con unos horarios muy marcados, es imposible llegar a conseguir ese físico que te piden en esa competición. Bueno, sé que hay que ser características de la personalidad de gente, tienen que ser muy constante, ¿no? Tiene que ser una persona que sea constante, una persona que sea que tenga una alta capacidad de compromiso. Muy eh, constante y ser muy, pero que muy disciplinado. Eso es la palabra, Porque en disciplinado. en este deporte yo siempre lo digo, aquí no vale 2 días sí, uno no, y más preparándote, imagínate que la competición está a 3 meses. Es decir, si haces 2 días sí, uno no, ten en cuenta que no vas a llegar a pleno rendimiento ni en las mejores condiciones a la competición. Y el resto de competidores sí que lo están haciendo. No es como, por ejemplo, que yo cuando jugaba al fútbol tengo una habilidad con el balón, tengo una posición en el campo y confío en mis habilidades. Entonces, todo es Claro, importante, los claro. entrenamientos, el descanso, pero al final, no sé, puedo fallar a un entrenamiento, pero confío en mis habilidades. Aquí las habilidades son importantes, pero no tanto, porque todo va en función de un entrenamiento, de una nutrición, que si esto es como un puzzle, cuando falla aquí la mínima pieza, Mm, ya no se va a conseguir el objetivo deseado, mm, que sobre todo es intentar salir con tu mejor versión cada vez claro, que compites. claro. Llegar a la mejor versión de ti mismo en ese momento, a todo tu prime, y ese es el momento en el que sales a competir. Sí. Escuchándote, mira, a mí siempre me ha atraído más el cuerpo más modelado. Ojalá yo en mi vida hubiera tenido la constancia de poder estar siempre en un mismo patrón. Yo, a nivel ya personal, la gente que me conoce sabe que mi curva de oscilación de adelgazamiento engordar es así a lo largo del año. Sé que no es algo saludable, pero mi metabolismo, pues bueno, va en función algo que me viene bien es hablar con gente como tú, para luego yo ser Sí. consciente de lo que no hago bien en mi día. Me ha venido ahora otra historia, y es tu familia. Por ejemplo, ¿cómo ha vivido tu familia o las personas allegadas a ti o tu pareja el que tú eh, tengas este ritmo, por ejemplo, en la competición? Al final esto, como bien has dicho, se requiere constancia, una persona que además esté día a día, y al final eso, pues bueno, ¿cómo lo viven? O la competición de este estilo, ¿cómo lo ha vivido tu familia? ¿Te lo puso fácil? ¿Te lo puso difícil? ¿Lo entendía? ¿No? Pues es un poco difícil porque cuesta entenderlo, Claro, porque una cosa es ver a un competidor compitiendo y otra cosa es ver día tras día el proceso que hay que seguir claro, para conseguir estar ahí arriba. claro. Porque realmente estar ahí arriba está a uno muy poco tiempo. Por ejemplo, 1 minuto, dos o máximo que tengas que salir varias veces, pero son minutos. Y para esos minutos te estás preparando, hay veces que 1 año mínimo, Claro. incluso 2.
Entonces, ¿qué pasa? Pues que ese día a día, por ejemplo, si vives con tus padres, pues a veces, dependiendo de la edad que tengan, pues normalmente si son padres más mayores, pues a veces no lo entienden, ¿no? Sobre todo por el tema de la nutrición. Uno que vaya a entrenar, que te guste estar fuerte, bueno, pues cada uno Mm, tiene una forma un poco de entenderlo, ¿no? Pero otra cosa es que te vean comer todos los días, pues determinadas cosas o llevar un riguroso horario de comidas. Pues hija, ¿y por qué? Pues hay una comida familiar o ¿por qué no te apetece esto? claro, Bueno, claro. papá, mamá, ahora mismo, mira, estoy en una... Siempre yo creo que es importante intentar hacerles entender, no solo a tus padres, sino a la gente que te rodea, lo que estás haciendo, por qué lo haces y en el proceso en el que estás. Mm, Decirle, mira, papá, mamá o a las amistades, yo estoy haciendo esto porque a mí realmente me gusta este deporte, nadie me obliga a hacerlo. Entonces, claro. realmente ahora, mira, en la fase en la que estoy, tengo que cuidar mi alimentación un poquito más que de costumbre y, pues bueno, pues tengo que estar un poco unos meses sin salir a comer o a cenar tanto fuera, porque ahora mismo el proceso así lo requiere. Más adelante, cuando termine la competición, pues oye, ya, pues esto es todo ya un poquito más flexible, ¿no? Hacerlo con normalidad, pero sobre todo hacerles ver a la gente que lo entiendan, explicarles, porque si no, no lo van a entender. Mm. Creo que lo que dices es importante. Un poquito más, más avanzado en la entrevista, estoy lanzando como una especie de flash forward. Hablaremos de algo que tenía yo en la cabeza desde que preparamos o pactamos ya estas entrevistas, y es el tema del tabú, ¿no? El tema de la construcción social en torno a esto, a esas estigmatizaciones respecto a cómo es este mundo y el error, el sesgo de error que entramos en falsas creencias que luego más adelante trataremos. Me parece que es importante, cada vez que estás hablando todo esto, estoy viendo que el factor motivacional es crucial en este deporte, como en todos, ¿no? Al final el deporte, la finalidad del deporte es el disfrute y es la felicidad, a través de la motivación de una meta o del propio desarrollo del deporte. Entonces, hay algo que me está rondando con lo que has traído y es, claro, si yo me preparo durante meses o incluso años para 2 minutos, esos 2 minutos pueden ser fatales, ¿no? Puede, por ejemplo, que fracase estrepitosamente. Estoy preparado mentalmente para tanto esfuerzo, tanto sacrificio y que luego, ¿cómo gestiono yo ese fracaso? Al final es algo que está unido a muchos deportes, ¿no? El tema de la depresión deportiva post premio, yo quedo el primero, segundo, tercero y tú el último, eso es algo que hay que manejar en todos los deportes de competición o de alta competición, pero claro, tú me planteas que es un sacrificio, es en el tiempo muy, muy largo, con mucho esfuerzo, y luego la competición son 2 minutos, que ahí puede pasar de todo. ¿Cómo se gestiona eso? ¿Por tu experiencia o por personas alumnos o alumnas tuyas, o incluso otros competidores que hayas podido ver? Pues mira, Andrés, ahí yo siempre digo que hay que hacer un trabajo mental muy, pero que muy importante. Yo, por ejemplo, cuando he sacado alumnos a competir en alguna categoría de fitness o fisicoculturismo, siempre he intentado pues que no cometan los errores que a lo mejor yo he podido cometer. Sobre todo, ¿para qué? Pues para que salgan de la mejor manera posible y que disfruten. Porque ¿qué pasa? Que muchas veces es un deporte complejo en el sentido de que los nervios te pueden traicionar Claro, claro. muchísimo. ¿Por qué? Porque se juega con una presión añadida y es decir, llevo un año, dos, año y medio preparándome y me lo juego, por así decirlo, a una carta, a Eso un es. minuto, a 2 minutos. Eso es una presión brutal, sobre todo cuando los días previos a la competición, que también, ojo, ¿qué ocurre? Que jugamos con el aspecto visual de un físico y normalmente, ¿qué ocurre? Nos ponemos nerviosos como competidores y tendemos a creer, a lo mejor podemos estar físicamente muy bien para lo que se requiere, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que la cabeza siempre te va a intentar traicionar y va a decir, pues
fulanito va mejor o uff, qué nivel va a haber. Te intentas un poco a menospreciar, ¿no? Hacerte valer menos. Mm, Entonces, pues bueno, pues en ese sentido, normalmente siempre tienes que intentar contar con un entrenador, un mentor, alguien que esté haciendo ese soporte, que te dé un poco esa tranquilidad, de decir, vas bien, vamos a practicar las poses, bueno, pues sacarte el partido. mm, Hay que intentar que todos los factores estén de cara para que cuando tú te subas ahí arriba, luzcas de la mejor manera posible y lleves esa tranquilidad que te haga que estés bien y que disfrutes, porque mm, es un momento, yo siempre lo digo, y sobre todo a mis alumnos cuando los saco a competir, es vuestro momento, ahí se para todo, ahí es donde realmente vais a poder brillar. Tenéis claro. que brillar por fuera y por dentro, porque está claro que cuando tú sales ahí, suena la música, los focos se van hacia ti, todas las miradas están puestas en ti. Si tú no te lo crees, si tú no muestras a la gente que tú estás disfrutando, al final no vas a Mm, brillar. claro. Claro, en ese momento eres el foco de atención, eres el centro Es neurálgico de todas las miradas, todas las atenciones. Qué importante en ese sentido el trabajo del acompañamiento del entrenador, en este caso la entrenadora tú, con las personas a las que sacas a competir, con las personas o tú misma. Me ha venido también cuando hablabas claro, de esa presión, el cuerpo ve a los demás y también hacia uno mismo, ¿no? Porque al final está el aspecto psicosomático que tenemos respecto a nuestro cuerpo y al final somatizamos o incluso cuando liberamos ciertos neurotransmisores, nuestro cuerpo reacciona. Se me hincha la cara, me pongo rojo, me salen corronchos, y eso en un trabajo de mucho tiempo para que realmente se valore mi definición, pues puede afectar, ¿no? Esa parte puede afectar. Puede afectar muchísimo. Hay que tener en cuenta que si no somos capaces de controlar lo que sentimos a nivel emocional, eso nos va a jugar una mala pasada en esos últimos días antes de la competición. ¿Por qué? Pues porque incluso puede hacer que los alimentos no se digieran de la misma manera, no sienten igual. Incluso yo me lo he encontrado mucho. Incluso yo misma, como competidora, lo he podido sufrir en alguna competición, algún problema digestivo. ¿Por qué? Porque los nervios te llegan a superar. A lo mejor es una competición importante, una prueba importante. Me estoy jugando mucho. O incluso imaginaos, vamos a ponernos en la situación de una persona que es su primera competición, es Claro. su debut, Es que, no lo claro. sabe gestionar, le comen los nervios, a lo mejor juega con la presión añadida de viene a verle los padres, la familia, los amigos, Mm, a lo mejor no se juega nada a nivel competición porque es su debut, pero para él, mira, el otro día lo hablaba con un alumno y le decía a Alejandro, se llama mi alumno, y le decía, mira Alejandro, cuando salgas que se está preparando para competir, es tu debut. Mira, yo te puedo decir, Alejandro, he competido ya un montón de veces. No me preguntes qué canción me pusieron en una competición en otra porque no me acuerdo. Si me preguntas en mi debut, me acuerdo desde que me levanté, qué pasó, qué música Claro, pusieron y lo que pasó ese día hasta que me acosté, qué sentí, con quién me hice fotos, con quién no me dejé de hacer fotos. Me acuerdo de todo. ¿Por qué? Porque era un día súper especial para mí. claro, claro, claro. Es el debut, o sea, es tu momento especial y seguramente que luego a nivel Sí. de aniversario lo tendrás en la cabeza. Cuando se acerca esa fecha en la que competiste por primera vez, te empezará el factor aniversario y dirás, yo aquí fue cuando competí en este día o en esta época del año, no lo sé, y se activan las emociones, qué importante. Eh, Siguiendo un poco esta línea de la salud, me viene también, yo ya sabes que, bueno, ya te he comentado, voy en torno un poco a lo que tú me vas trayendo, tengo en la Sí. cabeza una construcción por donde hablar, qué términos traer a esta entrevista. Pero claro, me lanzas cosas tan interesantes que tengo que recoger todo el rato los ganchos que me lanzas. Hablamos de la salud, de estas prácticas, entonces, ¿puede estas prácticas deportivas llegar a ser en algún momento, por mala praxis, peligrosas para la salud? ¿Pueden generar o derivar en trastornos? Has hablado de los trastornos alimenticios al principio. ¿Pueden derivar en un trastorno alimenticio o en un trastorno mental? No sé, al deporte estar concebido como una meta y como un proceso, al final lo que te decía, ¿no? Liberamos un mogollón de tanto dopamina como oxitocina y eso también, esos excesos pueden generar incluso depresiones, no lo sé. ¿Qué nos puedes contar sobre esto?
Pues que totalmente de acuerdo, Andrés, y es una realidad y muchas veces se intenta ocultar esta realidad. Y yo aquí me gusta, y aquí contigo y con otras colaboraciones, con cualquier persona que pueda hablar sobre esto, mostrarme transparente y Mm, realmente mostrar la realidad, porque hay una parte muy bonita, como en todos los deportes, y otra parte que no es tan bonita, que es normalmente la que no se suele mostrar. Y es que mm, hay que mostrarla. claro, ¿Por qué? Porque luego hay problemas. ¿Y qué ocurre? Pues es como todo. Cuando un deporte se lleva al extremo, al final se puede convertir en una obsesión. Y cuidado, cuando hablamos de fitness y fisicoculturismo, que consiste en mostrar un físico determinado en un escenario, ¿qué ocurre? No, el momento no es, el problema no es la competición en sí, es cuando esa persona le cuesta adaptar su físico. Tenemos que claro, entender claro. que nuestro físico, claro, va a pasar por determinadas etapas. En unas etapas vamos a tener un físico pues con más porcentaje de grasa, más grande, y en otro pues vamos a tener que estar pues con una nutrición más apretada, menos grasa, el cuerpo va a sufrir un poquito en ese sentido, nos tenemos que recortar alimentos. Cuidado, eso a nivel emocional y mental, Claro. pues si no hay una buena gestión emocional a la vez que acompañe a todo ese proceso, pues se pueden aparecer problemas. Por ejemplo, un trastorno de alimentación puede aparecer. Mm, No me gusta poner etiquetas a los trastornos de alimentación. Cualquier problema puede aparecer en ese sentido. Ojo, trastornos obsesivos compulsivos con el deporte. claro, Hay muchas veces, me lo he encontrado en determinados competidores que pierden el norte en el sentido siguiente. No malinterpretemos también los términos. Es decir, pues por ejemplo, mm, llegar a entrenar o sobrepasar los límites del entrenamiento hasta un punto impresionante, no dar descanso al cuerpo, llevar el cuerpo, en vez de entrenar pues una vez, doblar los entrenamientos, en vez de hacer el entrenamiento que nos toca, hacerlo doble, en vez de una hora, hora y cuarto, hacer 3 horas y pensar que eso es lo normal y que cuanto más mejor. Estamos sobrepasando un límite y un equilibrio, y eso es lo que claro, hay que intentar, que nunca pase. claro. Claro, al final también, no solo, mientras hablabas, no solo podemos, como en todos los deportes, ¿no? Y como al final también como en todas las prácticas que exige cuerpo y mente, pero no nos quedamos solo en el tema de la salud mental, al final también, bueno, puede generar problemas cardiovasculares o problemas, sí, o de rodilla o de cadera, más físicos o de tensión incluso, ¿no? Son cosas que al final, como en todo, si se hace una mala práctica, claro, nos quedamos siempre en los 4 o 5 casos que se viralizan, ¿no? Mira, y lo asociamos luego al deporte. Me viene que en sociología y en psicología social existe el sesgo de confirmación. No sé si lo conoces. Es la tendencia, ¿no? A que en la mente de las personas para buscar la información, el respaldo, los puntos de vista que ya existen, entonces, al buscar lo que yo quiero confirmar, miro solo sobre esos datos concretos y confirmo mi idea, ¿no? Ahora, por ejemplo, un ejemplo con la Tierra plana. Si tú buscas que la Tierra es plana, vas a encontrar que la Tierra es plana. Claro. Entonces, ¿qué ocurre también con este tipo de historias? Asociado a trastornos de alimentación, a trastornos de personalidad. Se quedan como por ejemplo, la costumbre, ¿no? O la falacia de, por ejemplo, en mi campo, psicólogos que psicoanalizamos, ¿no? O sociólogos que enloquecen. O, claro, en todas las ramas hay una construcción, un error asociado a esa falsa creencia. Entiendo también que en este espacio de deporte del fisioculturismo, el fitness, igual más en la halterofilia, también hay tabús como, no, es que todos se meten esteroides, por ejemplo, o es que todos tienen enfermedades asociadas a la musculación, o es, ¿no? Y eso es como un quedarnos en la puntita de la puntita de la puntita, algo que
que no es una realidad. ¿Has vivido tú esa historia desde, o has podido también ver y sentir ya desde el propio deporte cómo sois percibidos en los que practicáis este deporte respecto a la sociedad en general o círculos cercanos? Sí, la verdad que eso lo he vivido y es una realidad. Sobre todo son comentarios que hacen sobre todo las personas que realmente no conocen un poco el trabajo que hay detrás. Lo que yo siempre intento hacer ver es que detrás de ese físico musculado, ya sea chico o chica, hay un trabajo y hay un esfuerzo que lo que no se puede consentir es que se culpe a ese trabajo y decir, no, es Claro, que eso es gracias a que se toma tal o se deja de tomar tal, ¿no? Bueno, pues abre tu foco, infórmate, conoce. Es como el que hace un tour, o hace un triatlón claro, o corre un Ironman, ¿no? Es decir, es que, bueno, es que a saber qué hay detrás. Pues a saber qué hay detrás, pues hay un trabajo brutal claro. del que no tienes conciencia. Acompaña a esa persona desde que se levanta hasta que se acuesta, qué come, cómo se alimenta, cómo entrena, cómo a lo mejor a las 9 está todos los días en la cama para intentar que su descanso y su recuperación sea la mejor. ¿Para qué? Pues para levantarse al día siguiente, hacer sus entrenamientos, incluso si es padre, pues hacer la labor a nivel familiar que tiene, cumplir con su trabajo, porque muchas veces el deporte no da, es muy difícil dedicarte profesionalmente al deporte, entonces Mm, al final es tu pasión, es tu hobby, claro. pero tienes que tener trabajos añadidos, ¿no? Pues para costearte muchas veces tu deporte, ¿no? Entonces, Mm, yo le invito a esas personas que cuando vayan a hacer este tipo de comentarios, pues que se pregunten antes de hacerlo, pues que, oye, que detrás de esa fachada, en este caso del culturismo, de ese físico que está en esa tarima o de ese atleta que se le ve pues, musculado y tal entrenando, pues ¿qué hay detrás? claro. Claro, además creo que las personas, en este caso como tú, que aplican también el tema de la psicología, el tema de la salud mental eh, y el deporte, y esta rama del deporte, creo que ese es un ejemplo muy bueno y muy bonito para poder poner, como has dicho, sin tapujos, encima de la mesa lo positivo, lo negativo, y que lo positivo, sin duda, es el 99,599% de todo lo que es esto, y nos estamos quedando en esa falsa creencia todavía a día de hoy, luchando contra estigmas bueno, pues o anabolizantes o incluso de palabras como ven a una persona que está más fibrada o más modelada palabras como, mira, esta es vigoréxica, ¿no? Es un descalificativo que siempre ha estado como muy unido. Yo creo que tenemos la responsabilidad de ponerlo encima de la mesa y decir, a ver, ¿qué estamos hablando? Y no normalizarlo y ponernos serios en este sentido de no, no, esto no es así. Sobre todo, es eso, Andrés, sobre todo hay que intentar que haya una buena educación, una buena Claro, enseñanza y que no haya comentarios despectivos, porque yo lo he escuchado, incluso decir en el sentido de vas por la calle, pues tienes un físico más fuerte, y sobre todo, pues, a lo mejor siendo mujer, y llegar a decir, pues qué asco. Qué asco, pues a lo mejor esa persona a la que tú le estás diciendo qué asco, mm, por respeto no te suelta una contestación, pero que te puede estar diciendo, pues claro. mire, pues a usted le hace falta bajar de peso porque yo soy una deportista, quiero decir, y usted a lo mejor cómo tiene su analítica, quiero decir, Claro, ¿sabes, claro, Andrés? claro, que tienes que hacer esa contención de en plan de, o sea, yo que estoy sano o sana por dentro, que me regulo y me miro y estoy en mi equilibrio mental y emocional, me estás llamando a algo cuando ves a otra persona que a simple vista, bueno, tú tienes que tener unos problemas coronarios muy grandes y me estás viniendo a decir esto. Entonces esa parte de contención, ¿no? Al final, porque al final si luego entras a ese juego sería, mira, lo ves como son. No, no merece la pena, Andrés, porque a lo mejor No, te dice, no.
Cada Mira qué chica uno... tan fuerte. bueno, Pues sí, estoy fuerte, practico un deporte gracias, en el... gracias, ¿no? Estoy fuerte, Gracias, ¿no? sí, lo sé. Puedo a lo mejor estar más fuerte que la media a un deporte, pues que me exige tener una musculatura. Pero mira, lo disfruto, lo hago porque quiero, porque es mi elección y porque esto que hago me hace feliz. Me has sacado otro tema y yo me debo a lo que me traes. Has hablado del hombre y la mujer en el deporte y sobre todo en el fisiculturismo. Entonces a mí me viene el tema de feminidad, masculinidad, sexualidad en el fisiculturismo. Se premia la proporción y la estética, ¿no? Y la feminidad y la masculinidad, ya lo tocaré un poquito más adelante, pero ahora me quiero ir por otro lado, ¿no? Yo una vez tuve una persona competidora, no de fitness, sino de fisiculturismo. Ella había tenido diferentes tipos de crisis de ansiedad que le habían liado en una especie de, bueno, pues, en un momento en el que ella no se encontraba bien consigo misma. Claro, el cuerpo de esta mujer, las proporciones musculares se asociaban más a lo que construimos socialmente como que tiene que ser físicamente un hombre, como que tiene que ser físicamente una mujer. Entonces, a ella le dolía mucho esa parte y claro, tenía un problema de autopercepción muy potente. Entonces, ¿qué ocurre con estos deportes, ¿no? En el tema de qué se asocia a la mujer y qué se asocia al hombre. Pues, Andrés, lo que ocurre hablando de esta cuestión es que normalmente asociamos cuando hablamos de una mujer, asociamos a la mujer un físico, pues no muscular. Claro, La asociamos a un cuerpo más delicado, con rasgos más finos. ¿Y qué ocurre? Pues que una mujer muy musculada, pues se escapa de la norma social y de ese constructo social claro. establecido. Entonces, ¿qué pasa? Pues que siempre va a estar, por así decirlo, en el punto de mira. Pues cuando esa persona, el problema es que también esa persona nosotros tenemos que adaptar, yo, por ejemplo, como competidora, cuando he estado en plena competición, que tenía un físico pues más musculado y más fuerte, también tengo que entender que no es lo normal cuando yo voy por la calle que la gente vea constantemente mujeres con un físico muy musculado. Entonces, pues a lo mejor voy a llamar la atención pues, de un niño, de una niña, de un padre, de una madre. Pues es algo también normal. Lo que no es normal es que eso sea motivo de insultos o Claro, comentarios despectivos. Ahí es donde hay que establecer un límite. eso es. Además, ahora que hablas de normalidad, la normalidad es una construcción social en el base en el contexto, la época, el momento y el tiempo en el que vivimos y la cultura en la que nos estamos socializando y reflejando, ya sea por nuestros ancestros o como en el momento en el que nos relacionamos. Entonces, lo normal y lo no normal o lo anormal va fluctuando en el tiempo. Entonces, quedarnos en esa parte sería quedarnos en la superficie, en la puntita del iceberg y en el plano simbólico creo que es más potente hacer el ejercicio hacia abajo. Es decir, ¿qué me pasa a mí? ¿Cómo me encuentro yo cuando veo personas diferentes a lo que yo estoy percibiendo? Entonces, el ejercicio es para mí, es ¿qué me ocurre? ¿Qué me lleva a todo esto? Porque por un lado está el lado de la salud, pero por otro lado está, perdón, en lo que hemos decidido como canon de belleza para una mujer y para un hombre. Y Así ahí es. creo que tenemos mucha lucha por delante, la gente profesional que nos dedicamos a la relación de ayuda, para poder que la gente pueda hacer ese ejercicio de que no es los periféricos de lo normal y lo normal, sino qué hay debajo de todo esto. Sí, y mira, Andrés, hablando de esta cuestión, también se me viene a la cabeza lo siguiente, o también la construcción de decir, ¿un deporte es de chicos o un deporte es Claro, de chicas? claro, Yo, claro. mira, por ejemplo, cuando era futbolista y empecé a jugar al fútbol, yo me he criado dando patadas a un balón, como os he comentado. Entonces, ¿qué pasa? Que en aquella época, yo ahora tengo 29 años. Pues esto os hablo, pues cuando tenía 8 años empecé a darle patadas a un balón. Por aquel entonces
no estaba bien visto Mm, que una chica jugara al fútbol. Yo me acuerdo que, pues, en los recreos, en lo típico del colegio, del instituto, eso era motivo que una chica jugara al fútbol, se salía de la norma establecida. No era lo normal que se haya construido. Entonces, ¿qué pasa? Pues que eso era motivo, pues como te digo, puede suscitar curiosidad y tal, pero es que muchas veces lo diferente hace que sea motivo de mm, insulto mm, o de hacer comentarios de burla. Que claro, que qué pasa, que por mucho que a ti te guste jugar al fútbol, si tienes a todo el resto en contra o se están riendo de ti, al final, pues no vas a disfrutar jugando al fútbol. Lo que sí que tuve claro, Andrés, mira, y os lo puedo decir, que si hay algo, y os lo digo a todos vosotros, que si hay algo que os hace felices, moveros por lo que os aporta, no por el qué dirán o el qué claro. piensan. Si yo, por ejemplo, el primer día que salgo al recreo y le pego una patadas a un balón, hago caso al típico niño de turno que se ríe de mí por ser una chica y por jugar al fútbol, pues me hubiera perdido a lo mejor 9 años de disfrute dando patadas a un balón y de conseguir un montón de cosas a nivel deportivo. Si yo en el primer comentario que me dicen, ¡ah, qué fuerte está! Le hago caso y eso me afecta, Claro. pues no habría conocido a gente maravillosa en mi deporte de fitness y no habría estado disfrutando durante 4 años que he estado disfrutando de la competición, viajando por toda España y viviendo momentos de verdad que recordaré toda la vida. Mm, mm. Eso Hacer es. lo que os hace realmente felices. Estamos demasiado poco tiempo en la vida como para estar preocupándonos por los demás, lo que dicen los demás y poniéndonos los límites. Ya tenemos un límite que temporal de existencia en este plano como para andar buscándonos por otros lados. No, no, yo estoy contigo perfectamente en esa parte de la búsqueda de la felicidad o por lo menos de los momentos que más felicidad me puedan producir a lo largo de mi vida. Y si tengo que... si el aprendizaje lo hago a los 15, que a los 20, que a los 30, mientras el aprendizaje esté ahí, porque cada uno tiene su momento y su proceso. Esto es como, hay que seguir los ritmos de los demás. Entiendo que también tu deporte igual, ¿no? No es lo mismo el ritmo de fulanito que el de menganito. Entonces tú tienes que ir a un ritmo y yo voy a acoplarme a tu ritmo y tú al tuyo. Entonces esa parte está ahí. Eh, También, ahora que has hablado del deporte del fútbol, también hemos hablado de la feminidad y la masculinidad, pero luego también hay una historia que está relacionado con el sexo, con la identidad sexual, ¿no? Y sobre todo también a ese plano de cómo yo tengo mi amatoria o no. Es decir, en el fútbol ahora ya no estamos gracias a la sociedad, no estamos en los momentos de 20 años, pero mi hermana también ha sido futbolista desde hace muchos, muchos, muchos años, desde que tenía 8 años, y dentro de la clase ya se jugaba con su sexualidad, como bueno, pues porque está asociada a un deporte de chicos y tú eres chica, no puede ser eso. Entonces a ti te tienen que gustar las mujeres, tú eres lesbiana. Así. Claro, hoy en día no está tan potente eso. Yo cuando tenía esa edad, pues claro, eso pasaba y lo veías y decía yo, ¿cómo es posible y entonces entiendo que en este deporte también pueda pasar este tipo de historias asociadas a la sexualidad, a la erótica, a la amatoria. Recuerdo, por ejemplo, el proceso que te he dicho de la paciente que tenía, que ella tenía muchas dificultades para mantener relaciones sexuales con su pareja porque ella estaba tan estigmatizada, porque a ella le gustaba ese deporte de alterofilia, pero la habían estigmatizado diciendo que su cuerpo era de hombre y empezaba incluso a dudar de si ella realmente se sentía mujer, porque tenía ese cuerpo. O sea, la Hombre, sociedad o su grupo llegó a influirle en la a día de hoy, es una persona sanísima, recuperadísima y disfrutando de su deporte. Pero estuvo durante año y medio que lo pasó fatal. pues, es por eso, Andrés, que ya depende de la persona, porque por eso te digo que a veces que tenemos que ser muy Mm, fuertes, porque
si dejamos que determinados comentarios nos afecten, llega un momento que tampoco depende de uno mismo, ¿no? Pues te pilla en un mal día, Mm, en una etapa difícil, que no sabes gestionar bien esos comentarios que claro. vienen de fuera, que en vez de hacer, pues según te vienen, salen, ¿no? Mm, Como que rebotan. Pues ¿qué pasa? Que a lo mejor te pilla en una etapa que vienen y no rebotan, se mm, quedan dentro. Y a claro. lo mejor uno, otro y otro, pues ¿qué le pasó? Pues que, pues como a la chica, pues hay un montón de personas que, o a mí mismo me ha Mm, podido pasar en algún momento, ¿no? Es decir, mm, pues dejo que me afecte mm. tanto que al final, oye, pues me meto en una etapa bastante complicada de que no encuentro un poco la salida, incluso empiezo a dudar de un montón de cosas que, pues que no debería dudar, ¿no? Mm, claro. Eh, el tiempo está volando, Nuria. Mm, me gusta, creo que estamos tocando todos los planos, pero me ha venido también ahora con todo, o sea, ya con todo en general, sabiendo además con todas las experiencias que nos has contado respecto a tu encuentro con el deporte, con la competición. Ahora estás también como, bueno, trabajas como profesora, tienes también un centro, ¿no? De deporte o un gimnasio. Entonces, sí que me gustaría saber, con todo lo que te ha hecho a ti ser Nuria Ferrero, ¿cómo eres tú Sí. como profesora? ¿Cómo eres tú como profesional? ¿Cómo eres con tus alumnos y alumnas? ¿Qué parte de tu historia está ahí? ¿Cómo les motivas? ¿Cómo funcionas? Pues como profesional soy una persona que lo da todo. Yo lo entrego todo a mis alumnos y hay una cosa que me gusta resaltar y es que para mí todos los alumnos son importantes. Andrés, yo disfruto trabajando con todos y cada uno de ellos. Evidentemente puedo estar más especializada en una cosa, más Mm, especializada en otra, pero siempre les hago ver que son importantes mm, y hacerles, enseñarles el proceso, porque muchas veces a lo mejor te vienen con un objetivo muy marcado, ¿no? Sobre todo a mí, pues, Nuria, yo es que quiero perder grasa mm. corporal, yo quiero ponerme fuerte. Bueno, pues eso es un granito de arena dentro de una montaña, ¿no? Pero eso Para dice, conseguir eso, perdona que te interrumpa, pero es que sí, eso dice mucho. Te voy a contar lo que me hizo a mí contactar contigo cuando te descubrí con internet. Y es que vi un vídeo en Instagram, pero no hablabas tú sobre ti. Había un alumno, concretamente, que hablaba de cómo tú le habías ayudado y cómo habías utilizado, o sea, cómo el tema de la psicología deportiva, el de creer en sí mismo, el de estar bien. Y dije, "Oye, no es que no está hablando ella, le está hablando el alumno y está hablando de cómo ha sido en él el proceso de cambio". Y a mí eso es lo que me hizo decir, bueno, esta chavala creo que tiene mucho que aportar y que es interesante escucharla. pues porque es eso, Andrés. Mm, yo intento que un objetivo se convierta en un cambio de vida. Yo intento que ese objetivo que ellos tienen, darle un giro y decirles siempre, bien, vamos a conseguir eso, pero plantéate de ahora en adelante que vas a trabajar conmigo como una nueva etapa en tu vida. Ujú. Vamos a conseguir eso, pero el cambio también va a ser mental. Vamos a buscar la mejor versión de ti mismo. Y a partir de ahí, una vez yo ya me los traigo a mi terreno, ahí empieza a cambiar algo. Empezamos a formar un buen equipo y ellos empiezan a ver ese objetivo ya no de manera tan focalizada. Empiezan a ver, decir, joe, es que voy a lograr eso, pero es que Nuria me está diciendo, me está haciendo ver que voy a lograr muchas más cosas. Ese objetivo para mí de pérdida de peso, de ganancia de masa muscular, es que se va a conseguir sí o sí, ¿no? Para mí, muchas veces yo cuando tiro del hilo veo un escenario lleno pues de dificultades, de obstáculos, de problemas que tienen las personas, porque todos tenemos problemas, mala gestión de emociones, ¿no? Entonces, Andrés, para que consigan eso que ellos quieren conseguir, yo tengo que allanar ese terreno, poner todos los factores que ellos tienen en contra o que no los tienen de cara para que estén bien en Claro. disposición de que
podamos llegar a conseguir ese objetivo que tanto desean. Pero yo siempre ese objetivo les digo, vale, pero le vamos a setar este objetivo un poquito más lejano. Mm, Vamos a ponernos objetivos más a corto, a medio plazo y ya veréis como todo va sobre ruedas, como cada vez os vais a sentir mejor, vais a sentir que cada vez vais a estar más cerca de ese objetivo, pero disfrutando y aprendiendo sobre todo, que aprendan y disfruten del proceso que van a seguir. mm. Muy bien. Qué maravilla escucharte con tanta pasión y hablando de la relación de ayuda, ¿no? De la ayuda a la otra persona para que llegue, como hemos dicho, a su mejor versión de sí mismo, física y mental. Vamos ya con el tiempo justito, entonces, no sé, ¿hay algún tema que nos haya quedado, que te gustaría poner encima de la mesa, hablar, tratar, explicarnos sobre algo más? Pues como hemos hablado un poquito también de deportes, de rendimiento y demás, Ujú. quiero transmitir a las personas que nos escuchen que cuando piensen en hacer una actividad física o un deporte, que siempre aprendan a mirarlo en función de dos vertientes diferentes. Una cosa es hacerlo a nivel amateur, por hobby, por disfrute, y otra cosa es hacerlo a nivel competición y rendimiento, porque no es lo mismo. Siempre digo que la competición es, por así decirlo, poner la guinda al pastel. Es dar un paso muy grande. Porque yo, por ejemplo, Andrés, me lo encuentro, vamos, todas las semanas en consulta con alumnos o con personas que empiezan a trabajar conmigo. Quieren algo muy lejano. Por ejemplo, os pongo un ejemplo. El típico chico que quiere ponerse fuerte y que quiere competir y a lo mejor lleva 2 meses en el gimnasio. Claro, claro. Realmente ese muchacho no sabe Mm, qué hay detrás de esa competición que tanto ve por redes sociales, tanto anhela con los competidores. Yo siempre claro, le digo, vamos a empezar a entrenar. claro. Cuando lleves 2, 3 años entrenando, Mm, explotes tu potencial, empezarás a entender el proceso tan largo y tan laborioso claro. que hay detrás de una competición. Cuando tú lleves eso y veas si realmente tienes vocación y te corre eso por dentro, Mm. verás si realmente estás preparado para eso. Claro, ese Entonces, punto de realidad, ¿no? Mm, claro, mi mensaje es el siguiente y es que cuando hagáis deporte, hagáis actividad física, lo primero, hacer algo que realmente os guste. La actividad física tiene que ser algo por salud, por sentir mejor con nosotros mismos. Evidentemente también podemos buscar sentir una mejora estética, ¿no? Cada uno en la realidad que a uno le guste, pero que sea algo que disfrutáis, que no hagáis como una obligación. Y si luego os va gustando, pues podéis ir dando pasitos. Y la competición puede ser un paso más, pero siempre que realmente la base sea disfrute, haciéndolo, en este caso, deporte y actividad física. mm, claro. Y así es como al final, pues vamos desarrollándonos a nosotros mismos y llegamos a ser nosotros mismos. Qué maravilla porque realmente estás hablando del proceso personal, o sea, te estaba escuchando y estás hablando del proceso para llegar a ser uno consigo mismo y ser claro. Hay una frase que yo suelo utilizar mucho en diferentes contextos grupales, que cuando estoy en un plano de supervisión, ¿no? De supervisión clínica con otros profesionales, y es que, o sea, está mal que intentéis engañarme a mí, pero que os intentéis engañar a vosotros mismos ya es algo que vamos. Entonces está esa parte, ¿no? De principio de realidad y bueno, oye, vamos a ver hasta dónde llegamos y en pos sobre todo a yo estar bien conmigo y con mi cuerpo, con mi mente y con los demás. Bueno, creo que ha sido un encuentro muy, muy gratificante. Creo también que eres un descubrimiento de persona. Creo que sí, que eres un gran descubrimiento de persona. Y para que también te puedan descubrir las demás personas, pues no sé si quieres decirnos dónde te pueden encontrar a través de redes sociales o incluso si alguien que nos está viendo es de Madrid, dónde puede acudir a tu centro, dónde te encuentras.
para que puedan aprovechar toda esta profesionalidad y esta riqueza que tú nos traes. Sobre todo, Andrés, yo cada vez ya me enfoco en la parte online porque eso me permite poder trabajar con alumnos de toda España. Entonces, la vía que exploto ya siempre es Mm, online. Entonces, animo a la gente que quiera conocerme, pues que me siga sobre todo en Instagram en @nuriaferrero.coach, porque es el lugar donde van a poder pues, ver testimonios de alumnos, verme a mí en plena acción dentro de nutrición, entrenamiento y también esta parte de, como podéis ver, de coaching, de psicología, conocer un poco más cómo es mi manera de expresarme cuando hablo pues de temas un poco más específicos relacionados con estos ámbitos. Es ahí donde, pues, oye, si alguien quiere trabajar conmigo, preguntarme algo, pues sobre mi historia, pues que lo puede hacer por ahí, por un mensaje directo, ¿vale? O luego, pues, también por correo electrónico, también podría ser. Muy bien, que además así es como yo te descubrí, a través de Instagram, el vídeo que te dije que vi, y directamente lo vi y dije, mira, oye, voy a ver más vídeos, vi que además eras muy buena comunicadora y que lo hacías, que desarrollabas muy bien y que lo hacías muy bonito, ya te lo he dicho también por privado, entonces dije, bueno, esta persona creo que es la persona concreta que necesito para hablar de este tema en este podcast, y lo recibiste muy rápido, así que es también de agradecer que hoy una profesional como tú esté aquí entre nosotros, entre los seguidores de A Través TV. Así que muchas gracias por haber traído este tema y por habernos, bueno, pues enriquecido con toda tu sapiencia y todo tu hacer. Muchas gracias, Nuria, por haber estado aquí hoy en este podcast de A Través TV. Gracias a ti, Andrés, por la invitación, porque para mí es un placer hacer colaboraciones con profesionales y en este caso con un profesional como tú de la psicología, pues más todavía porque es una rama que a mí me fascina y son herramientas que yo utilizo a diario, porque si no, realmente no conseguiría el éxito que alcanzo con mis alumnos si yo no echara mano de todas las herramientas que utilizo de la psicología. Ya no solo hablamos deportiva, sino también clínica y de Pues, la psicología positiva y de sus diferentes ramas. Mm. Muy bien, pues muchas gracias por haber estado aquí. A todos los que nos han visto, pueden descargarse este vídeo desde iVoox para escuchar en podcast. Pues también estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en Twitch. En TikTok estamos creciendo mucho, no sé qué os pasa, estamos ya con casi medio millón de visualizaciones, así que muchas gracias. Y nos vemos en un próximo episodio del podcast de A Través de Muchas gracias por estar aquí y proceso personal y ser felices.